Yo hoy decidí terminar con lo que es el capítulo 11 de Lucas, ¿sí? Así que los invito a que vayamos al capítulo 11 de Lucas. Lucas 11. Hemos estado viendo como el apóstol nos hacía ver en sí lo que son las parábolas, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de algo que yo creo que está todo incluido dentro del mensaje del Mesías. Lucas 11, los invito a que vayan al verso 37. Dice así: después de que Yeshua terminó de hablar, un fariseo lo invitó a que comiera con él. Yeshua entró en la casa y se sentó a la mesa. Al fariseo le extrañó ver que Jesús no hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den limosna de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Hay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello. Hay de ustedes, fariseos, que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Son ustedes como sepulcros que no se ven, y los que pasan por encima no lo saben. Uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto nos insultas también a nosotros. Y Yeshua dijo: Hay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque imponen a los otros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo la tocan. Hay de ustedes los que erigen los sepulcros de los profetas que mataron los antepasados de ustedes. Con ello, no solo son ustedes testigos, sino cómplices de lo que hicieron sus antepasados, pues ellos lo mataron y ustedes les erigen sus sepulcros. Por eso, Dios en su sabiduría dijo: les enviaré profetas y apóstoles. De ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Por lo tanto, a la gente de esta generación se les demandará la sangre de todos los profetas, que desde la fundación del mundo ha sido derramada, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, les aseguro, serán demandada de esta generación. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento, y ni ustedes entraron, y a los que sí querían entrar se lo impidieron. Como Yeshua les decía todo esto, los escribas y los fariseos comenzaron a hostigarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, y le tendían trampas para atraparlo en sus propias palabras. Es palabra del Señor. Amén. Los invito a que veamos el video para que ahí es una introducción y de ahí arrancamos con la enseñanza, ¿sí? Bienvenidos a esta exploración visual. Hoy vamos directo al grano con una introducción fundamental a una de las enseñanzas más profundas y francamente más confrontativas de los textos bíblicos. Ayes sobre la religión muerta, el clamor profético de Yeshua. A ver, no estamos ante un simple debate teológico aburrido de hace 2000 años, para nada. Es una revelación fascinante sobre un conflicto que seguimos viviendo hoy, la batalla entre la apariencia externa y nuestra esencia interna. Vamos a descubrir cómo una estructura religiosa completa puede perder el corazón de Dios y qué significa esto realmente para nuestra fe hoy en día. Y para arrancar, anclemos todo esto en una profecía antiquísima de Isaías,
De labios me honran, pero aleja de mí su corazón. Es un problema viejísimo, ¿cierto? Esa desconexión tremenda entre lo que decimos y lo que realmente sentimos es exactamente el núcleo de la religión muerta que Yeshua enfrentaba. El Creador no está buscando que repitamos cosas de memoria ni que sigamos tradiciones vacías. Él busca un corazón cercano. Literalmente, todo el conflicto que vamos a desglosar ahora gira en torno a esta trágica separación. Así que esta es nuestra ruta de hoy. Primero, contrastaremos la apariencia con la esencia. Luego, veremos el contexto histórico. Abordaremos el misterio del espíritu ausente. Diagnosticaremos los síntomas de esta religión muerta, llegaremos a Pentecostés y cerraremos analizando al fariseo que llevamos dentro. Empecemos con la sección 1, apariencia contra la esencia, el conflicto eterno. Algo importantísimo que tenemos que aclarar desde ya es que Yeshua nunca atacó la ley dada por Dios ni al judaísmo, para nada. Él estaba actuando como un profeta, denunciando un sistema que había perdido el rumbo. Casi siempre pensamos en los fariseos como los típicos villanos de la película, ¿verdad? Pero la realidad es otra. La gente los veía como los grandes guardianes de la pureza espiritual de Israel. Muchos empezaron con intenciones súper sinceras de proteger la escritura. El problema, y aquí está el detalle, fue cuando las reglas y las estructuras se volvieron más importantes que tener intimidad con Dios. Pasemos a la sección 2, el contexto histórico espiritual, la letra sin vida. Para entender cómo una devoción tan sincera se transformó en algo tan rígido, hay que mirar los ingredientes que tenían. Tenían la escritura, la tradición, la disciplina, en papel lo tenían todo. Pero les faltaba algo crucial, la vida interior transformadora del espíritu. Es como tener la receta perfecta, pero no tener fuego en la cocina. Y claro, cuando el ser humano pierde esa conexión viva con Dios, trata de llenar ese vacío como sea. ¿Cómo? Con exceso de control, con un legalismo asfixiante y buscando desesperadamente que los demás los aplaudan. Se volvieron un cascarón perfecto por fuera, pero totalmente vacío por dentro. Vamos a la sección 3, el misterio del espíritu ausente, la llenura pendiente. Imagínense esto, porque es uno de los secretos teológicos más fascinantes de este pasaje. En la era del Antiguo Testamento, el espíritu descendía solo sobre algunas personas para tareas muy específicas. Luego llega Yeshua, que tenía la plenitud del Espíritu sin medida. Pero atención aquí, antes del día de Pentecostés, esa llenura permanente del Espíritu no estaba disponible para todo el mundo. Entonces, ¿qué hacían los líderes religiosos? Intentaban fabricar la santidad a pura fuerza de voluntad humana. Y sin esa presencia de Dios transformando desde adentro, el resultado obvio fue una espiritualidad súper rígida, llena de condenas y pura apariencia. Llegamos a la sección 4, síntomas de religión muerta. El alma maquillada. Yeshua actúa aquí como un médico experto dando un diagnóstico durísimo. Los líderes se escandalizaron porque él no se lavó las manos ritualmente antes de comer, y él les responde revelando cómo estaba su interior, usando una palabra griega muy fuerte, harpagüe. Significa robo, saqueo. Les estaba diciendo que por fuera estaban inmaculados, pero por dentro albergaban el instinto de un lobo, un deseo brutal de controlar y de avaricia. Un alma súper maquillada. Además, les recuerda que la verdadera pureza no se demuestra mojándose las manos, sino en cómo tratamos a los demás. No se trata de tirar un par de monedas para tranquilizar la conciencia. El concepto hebreo real de dar es tzedaká, que es justicia activa. Se trata de restaurar lo que está roto, de equilibrar la balanza en la sociedad. La verdadera fe exige misericordia viva, no solo cumplir con una ceremonia vacía. Y miren el contraste tan loco en sus prioridades. Eran tan meticulosos que medían y diezmaban hasta las hojitas más diminutas de menta y ruda en sus jardines. Un nivel de detalle increíble. Pero en medio de esa obsesión microscópica, botaron por la ventana lo verdaderamente pesado del carácter de Dios. El mishpat, que es la justicia divina, y el gesed, que es el amor leal y compasivo. Básicamente, medían su espiritualidad por qué tan precisos eran con las reglas, ignorando por completo el amor al prójimo. Todo este vacío del espíritu produce una necesidad adictiva de usar máscaras. Por eso les encantaban las primeras sillas en las reuniones. En hebreo, gloria se dice kabod, que literalmente significa peso,
Como no tenían el peso real de la presencia de Dios en la intimidad, buscaban tener peso e importancia delante de la gente a través de aplausos y títulos. Ahora, prepárense para una de las imágenes más brutales que usó Yeshua. Les dijo en la cara, ustedes son como sepulcros que no se ven. Para entender el golpe que significó esta frase, hay que conocer una regla cultural muy específica de esa época. Existía algo llamado tuma, que es la impureza ritual. Tocar una tumba, aunque fuera por accidente, te dejaba espiritualmente contaminado. Por eso, en aquel tiempo, pintaban las tumbas de blanco para que resaltaran y nadie las pisara. Pero Yeshua les dice, ustedes son tumbas invisibles. Es una advertencia terrible. La religión muerta es súper peligrosa porque infecta a los demás sin que se den cuenta. Parece muy santa por fuera, pero en el fondo solo contagia muerte y reglas sin amor. Y el resultado final de todo esto es trágico. Al sustituir la intimidad con Dios por un montón de reglas asfixiantes, escondieron la llave de la ciencia. No ciencia de laboratorio, sino gnosis, el conocimiento espiritual real. En lugar de ayudar a la gente a tener un encuentro vivo con el reino, les cerraron la puerta en la cara, exigiéndoles obediencia mecánica, volviendo la fe en una carga pesadísima. Pasemos a la sección 5, Pentecostés, la respuesta divina, el fuego restaurador. Por suerte, la historia no termina con este diagnóstico tan duro. El gran giro llega con la promesa espectacular del profeta Ezequiel. Dios mismo anuncia que va a intervenir, promete quitar ese corazón de piedra y poner un espíritu nuevo. Es el cambio de tener leyes talladas en piedra a tener una fe viva latiendo en el pecho. La solución a la religión muerta solo podía venir directamente desde adentro. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Pentecostés o Shavuot. No fue solamente un evento místico con viento y fuego, fue Dios haciendo por dentro lo que las reglas humanas jamás lograron. El Espíritu Santo descendió para pulverizar esa vieja naturaleza religiosa de una vez por todas, convirtiendo a personas que solo sabían teoría en discípulos guiados por un fuego vivo. Llegamos a nuestra última sección, el fariseo en el interior, un espejo para hoy. Ojo con esto, porque esta enseñanza no se quedó atrapada en el primer siglo. El fariseo interior sigue vivito y coleando hoy en día. Aparece cada vez que nos importa más vernos bien que tener un corazón humilde. Sale a flote cuando no sabemos la Biblia de memoria pero tratamos mal al prójimo, o cuando usamos la verdad como un garrote para sentirnos superiores en vez de usarla para servir. Es exactamente la misma religión muerta, solo que con ropa moderna. Entonces, ¿cuál es el antídoto? No es dejar de leer la Biblia, claro que no. Es una combinación indispensable. La palabra viva, unida al Espíritu Santo, sumergida en intimidad real con Dios, y coronada con humildad y quebranto para destruir nuestro orgullo. El rey David dio justo en el clavo con este clamor: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Él sabía muy bien que ninguna cantidad de lavados externos iba a arreglar su interior. Solo una cirugía profunda hecha por el Espíritu Santo puede romper nuestra dureza religiosa y transformar nuestro carácter. Así que, para cerrar esta exploración visual, les dejo esta pregunta que nos tiene que confrontar a todos. Si el fariseo interior se alimenta de las apariencias, ¿qué porcentaje de nuestra fe hoy es realmente intimidad viva y cuánto es pura costumbre y tradición? El reino de Dios no se trata de parecer buenos, sino de ser transformados por completo desde adentro. Espero que este análisis nos despierte un hambre tremenda por esa esencia pura, por la vida real del espíritu, mucho más allá de las apariencias. Ha sido espectacular desglosar todo esto. Sigamos profundizando en la palabra. Amén. Creo que quedó claro. ¿Sí? ¿O no quedó claro? Bien, como le decía, hemos leído, o sea, los que han ido o han pertenecido a iglesias, han ido a iglesias, ¿cuántas veces han leído esta lectura de los fariseos? O sea, los ayes, según la Reina Valera, dice, ayes para los fariseos y los intérpretes de la ley, dice. Yo quiero organizarme
para que realmente esta palabra pueda ser parte de lo que orábamos, de lo que hablamos en el cierre de Shabbat, de que esta palabra realmente nos active para estas 2 semanas que nos resta del conteo del Omer. Porque si ustedes leen, o como leímos recién, Lucas deja escrito ahí algo como que, si lo leemos desde el nivel Pesach, del literal, como lo vimos que es necesario tenerlo, no está mal tener, así como lo enseñaba el apóstol esta mañana, pero si nos quedamos simplemente con ese nivel Pesach, vamos a decir, pastor, pero eso no viene para nosotros. A ver, ¿en qué parte de mi vida entraría esta enseñanza? O sea, ¿cómo yo podría aplicarla a mi vida, esta enseñanza? Pero como el Señor nos enseñó y nos ha mostrado a través del apóstol lo que son los 4 niveles de estudio, que se llaman, ¿cómo se llamarían los 4 niveles de estudio? No cada nivel, sino ¿cómo se llamarían los 4 niveles? Pardes, ¿sí? Y gracias a eso, que eso lo encontramos, o sea, los 4 niveles de estudio nosotros ¿cómo lo aprendimos? Cuando empezamos a ir a la raíz de la Torá, no raíces hebreas, a la raíz de la Torá. ¿Por qué? ¿Por qué no digo en raíces hebreas? Porque raíces hebreas se ha convertido en un movimiento que en sí dicen que buscan las raíces hebreas, pero se olvidan de lo que enseñan las raíces hebreas. Las raíces hebreas enseñan al Mesías desde Bereshit 1:1 en adelante. Lo que nosotros vamos es a las raíces de la Torá, ¿sí? De dónde, cómo Yeshua estaba viendo, cómo Yeshua estaba enseñando el contexto de lo que sucedía. Recuerden que dice, después de que Yeshua terminó de hablar, un fariseo lo invitó a que comiera con él. Y a todo esto, si recuerdan, el Shabbat pasado hablamos acerca de la lámpara del cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? O sea que él habló acerca de la lámpara del cuerpo y luego un fariseo lo invitó a comer. Y acá, o sea, ustedes vieron cómo habla el hombre. Encima estaba en la casa de otro, no era su casa. Y no callaba él, ¿eh? Y le decía hipócrita, los trató para lo que dicen que Dios es amor, que Dios no confronta. Si no confronta, no es Dios. Que quede claro. Porque Yeshua confrontó o no confrontó. Y acá, o sea, no es que fue no fueron a su casa, decir, bueno, estoy acá en mi casa, así que, no, él sabía la autoridad que tenía parte de él. ¿Y por qué lo confrontó? ¿Para avergonzarlo? No, para hacerlo reaccionar y que volvieran al camino. Por eso yo creo que nos introduzcamos en esto, pero con una mente abierta. Open mind, ¿cómo era? ¿Así está bien? O sea, open mind, mente abierta. ¿Viste cómo te dicen, pero ustedes son mente cerrada, tienen que ser mente abierta? Cuando a alguien le plantea lo que dice la Escritura, te dicen, pero ustedes son mente cerrada, tienen que ser mente abierta. Y si ellos no aceptan lo que dice la Escritura, ¿quién será el que tiene la mente cerrada? Nosotros somos mente abierta, por eso es que constantemente recibimos revelación de parte del Eterno porque tenemos una mente abierta a recibir de parte del Eterno. Tal vez no tenemos una mente abierta a recibir de parte de Hasatán, obvio. Acá hay sobre la religión muerta, el clamor profético de Yeshua es el título. Este pasaje no es simplemente una confrontación entre Yeshua y los fariseos, que quede bien claro eso. Justamente es una revelación del conflicto eterno entre la apariencia y la esencia, entre el ritual y la transformación, entre la letra y el espíritu, entre el ego religioso y el reino de Dios. Esa es la confrontación. No en sí
no estaba confrontando a la persona, sino al espíritu que estaba en la persona. ¿Sí? Tenemos que entender siempre eso. No es el ser humano en sí, sino el espíritu que está en ese ser humano. Aquí Yeshua actúa como justamente un profeta escatológico. O sea, vendría siendo como el nuevo Jeremías que denuncia un sistema espiritual que había convertido la Torá en una estructura de control y no en un camino hacia la vida. Porque Yeshua no vino a abolir la Torá, por si algunos no lo saben o alguno que entre a ver la enseñanza, Yeshua no vino a abolir la Torá. Lo tenemos en Mateo 5:17, si no mal no recuerdo, o se me chipoteó el versículo. Alguien que diga se equivocó, está errado. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué ha venido Yeshua? ¿A qué ha venido? Entonces, la Torá, la ley, no fue abolida, como muchos dicen allá afuera. Eso es justamente, ese es el espíritu humano en contra de lo que Yeshua venía. El conflicto no era que la Torá dada por el Eterno, no, o sea, no era en sí el conflicto de la Torá, sino el conflicto era la espiritualidad que había perdido el corazón del Padre. Acá la tragedia espiritual de los fariseos era fuerte porque tenían escritura, ¿sí? Tenían escritura, tenían tradición, o sea, tenían las alajot, ¿sí? Tenían disciplina, oraban cada momento, los 3 momentos diarios, tenían los rituales, por ejemplo, que justamente le cuestionaban a Yeshua de lavarse las manos. Tenían conocimiento, tenían autoridad, pero lo que le faltaba en sí, no tenían no tenían la vida interior del Espíritu, o sea, no tenían el Espíritu Santo en ellos. Y allí comienza uno de los secretos más profundos de esta enseñanza justamente, porque la ausencia de la presencia transformadora del Espíritu termina produciendo fariseísmo. Y eso es actual, hermanos. Eso es actual. Hay muchos, por eso que decía de que en sí nosotros estudiamos la raíz de la Torah, no raíces hebreas, porque hay muchos que te imparten conocimiento desde cualquier pantalla, pero en sí no se siente presencia del Espíritu Santo. Porque cuando el hombre pierde la comunión viva con Dios, inevitablemente reemplaza esa ausencia con control, con apariencia, con legalismo, con rigidez, con orgullo espiritual, o sea, con necesidad de reconocimiento. Eso es, y no, ojo, que no hablemos, acá va más allá de una persona que estudie la Torá, o sea, que estudie las raíces del hebreas. Acá es aquellos que toman la escritura y la interpretan a su manera para poder tener control, para poder tener apariencia, para ejercer legalismo, o sea, para tener rigidez. Y acá es contra eso lo que Yeshua viene a confrontar, viene a hacer un acto subversivo, le viene a tirar toda la base al piso de los fariseos. O sea, él se levantó como un revolucionario. Yeshua fue un revolucionario. ¿Sabían ustedes? No, pero yo conocía al Che Guevara y no era como el Che Guevara. Y no, porque el Che Guevara está muerto, se lo comió el gusano, y Yeshua no resucitó y está sentado a la diestra del Padre. O sea, no es como el Che Guevara, no. El contexto histórico de esto lo tenemos en que los fariseos del siglo I, lo veíamos en el video, no eran vistos mal, eran vistos, o sea, como gente respetable. Lo que ellos querían, eran considerados los guardianes de la pureza espiritual de Israel. Los intérpretes de la ley, nomikois,
nomikoi es en hebreo, y no intérprete de la ley, eran expertos justamente en la Torá oral y escrita. Su función era explicar cómo vivir la Torá. Esa es la función de ellos. Muchos de ellos comenzaron justamente con intenciones sinceras, pero el problema fue que con el tiempo el sistema religioso se volvió más importante que la presencia de Dios. La letra comenzó a reemplazar en sí la vida y las normas comenzó a reemplazar la intimidad con Dios. Y la tradición comenzó a ocupar justamente el lugar de la revelación. Ya no había revelación porque era, o sea, si no era de acuerdo a la tradición, no servía. O sea, el problema no era en sí la Torá, el problema era que habían reemplazado el corazón de Dios por sistemas humanos. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 29, verso 13, dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Y hoy existe mucha vida fariseica, o sea, muchos fariseos de que eh, veneran a Dios a través de una tradición aprendida de memoria, pero no de una conexión directa con el Eterno. Dios quiere realmente que tengamos una relación íntima con Él. ¿Alguien quiere? Eso es lo que es Shavuot, eso es lo que es Pentecostés. Ustedes recuerden que en Shavuot, ahí en el monte Sinaí, cuando el Eterno le habló al pueblo, lo que él pretendía era que la Torá fuese puesta en su corazón. O sea, esa fue la primera intención del Eterno, pero debido a que el pueblo no se dejó procesar en esos 49 días, en ese conteo del Homer desde Bicurín o sea, después de Pesach hasta Shavuot, no se dejaron procesar porque recuerden que tuvieron las aguas amargas, maná, tuvieron tantas cosas, pero ellos tenían pruebas, pero no se dejaron procesar. Por eso, cuando el Eterno, siguiendo su programa, una forma de decir, quiso escribir la Torah en su corazón, ellos, al no estar puros, al no estar procesados, desistieron y dijeron, no, 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 dásela a Moshe y que él hable con nosotros. ¿Fue así o no? Y cada vez que nosotros llegamos a Shavuot o Pentecostés y realmente no sentimos que esa Torah ha sido escrita en nuestro corazón, es como reaccionamos como ese pueblo de Israel, no nos hemos dejado procesar. En el tiempo de proceso nosotros nos resistimos, nos hemos resistido a tal manera que cuando Él se manifiesta no queremos tener esa charla cara a cara, porque como aún hay cositas que no la dejamos procesar, tenemos miedo a su presencia. Yeshua no ataca la obediencia, lo que ataca es la hipocresía, o sea, lo que ataca a él es el orgullo espiritual, la desconexión del corazón, o sea, la manipulación religiosa. Y aquí hay una revelación clave que debemos entender en este pasaje. Es que en aquel tiempo el Espíritu Santo aún no había sido derramado sobre toda carne. ¿Sabían eso, verdad? ¿Lo sabían? ¿Sabían que el Espíritu Santo visitaba ocasionalmente a los profetas, a los reyes? ¿Sí? Que el primero que el Espíritu Santo estuvo en él fue Yeshua. ¿Cuándo? ¿Cuándo el Espíritu de Dios estuvo en él? ¿Cuándo fue bautizado en el Jordán? Que dice que descendió el Espíritu en forma de paloma y se posó en él. O sea que él era en ese entonces el único que tenía el Espíritu Santo con él. Lo demás eran visitas esporádicas. Por eso cuando
¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre toda carne? Shavuot, en Pentecostés. O sea que estas personas no tenían el Espíritu Santo, todavía no estaba disponible para todo, de una forma de decir. O sea, en el Tanaj el Espíritu descendía sobre los profetas, sobre los jueces, sobre reyes, sobre sacerdotes, pero no habitaba continuamente en toda persona. Por eso vemos justamente a hombres como Sansón, David, no sé, Salomón, que experimentaban momentos donde el Espíritu venía sobre ellos, pero no permanecía en ellos. Pero Yeshua corrige algo completamente, o sea, en Yeshua ocurre algo completamente diferente. Sobre él reposaba, como decía recién, en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Lucas 4:18. Está hablando acerca de lo que hablaba justamente Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el 4:20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, a ver qué le iba a decir. ¿Y qué dijo él? Comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos estaban esperando a ver qué lo que iba a hablar sobre el rollo, y dijo, bueno, todo eso que les leí está acá. Qué maravilloso, ¿no? ¿Se imaginan? Se imagina ese momento para los fariseos que estaban ahí, diciendo, ¿para qué te crees vos? Y bueno, ahí empezó el ataque. También Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, el Espíritu estaba en él. Los fariseos conocían la Escritura, ¿sí? Pero no tenían la vida del Espíritu. Tenían información santa, tenían el conocimiento, pero no había una transformación interior. Por eso nosotros no tenemos que ser fariseos. O sea, porque o sea, no es porque sea un insulto ser fariseo. No, en el sentido de no ser como los fariseos que tenían conocimiento, mucho conocimiento, pero no tenían el Espíritu Santo. Nosotros tenemos justamente ese privilegio por medio de Yeshua de que el Espíritu Santo puede estar en nosotros. Tenían información santa, sí, pero no tenían esa transformación interior. Por eso el resultado fue una espiritualidad rígida y seca. Ustedes vean a cualquier película, tal vez va a ser más fácil de captar la actitud que tenían los fariseos. O sea, recuerden cuando la mujer del flujo se quería acercar a Yeshua, o sea, estaba condenada, la dejaban todas abandonadas allá afuera, era rígido, no podían entrar. Y acá tenemos justamente una verdad que cuando la presencia del Espíritu falta, el hombre intenta producir santidad con esfuerzo humano. Y eso inevitablemente, ¿qué provoca? Si vos querés producir santidad, que querés acercarte a Dios con esfuerzo humano, lo que provoca es juicio, provoca dureza, orgullo, religiosidad, provoca apariencia. Porque el hombre sin espíritu intenta fabricar eternamente lo que solo Dios puede, externamente. El hombre sin espíritu quiere fabricar externamente lo que solo Dios puede producir internamente. Apariencias. O sea, por eso habla acerca del recipiente, del vaso. Puede estar muy bonito por fuera, pero ¿cómo está por dentro? Pablo dice, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6. Y acá o sea, a ver, entendamos, no quiero decir de que la Torah sea mala. Lo que significa es que sin el espíritu, incluso la verdad puede convertirse en condenación. O sea, es más, sin la Torá no podemos conocer el Espíritu de Dios. O sea, es necesaria la Torá. Porque ¿cómo vamos a conocer algo que no conocemos? O sea, ¿cómo podemos acercarnos al Espíritu de Dios si no conocemos? Por eso mismo
¿Cómo podemos acercarnos a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo lo conocemos? Por medio de la Torá, por medio del estudio, por medio de la lectura. Es la única manera que nos podemos acercar a Dios. Todos anhelan acercarse a Dios, pero sin un compromiso, sin un sacrificio. La única manera de acercarte a Dios, la única manera de que Dios te guíe, te aconseje, la única manera es a través del estudio de la Torá. O sea, ¿por qué te falta emuná, te falta fe? Porque te falta estudio de la palabra de Dios. Porque como no conoces a Dios, de oídas lo conoces. Muchos lo conocen de oídas, por lo que dicen, pero nunca lo han podido palpar, nunca lo han podido experimentar. El fariseo se extrañó de que no hubiera lavado antes de comer, dice Lucas 11:38. O sea, la palabra relacionada con el lavado ritual apunta a la purificación ceremoniales. No era un lavado higiénico, era una ceremonia, era un rito, ¿sí? El problema es que habían convertido justamente el símbolo en sustituto de la transformación interior. Por eso Yeshua declara: vosotros limpiáis lo de afuera, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. O sea, ustedes pueden hacer todos los rituales, los ritos perfectos, pero por dentro son un desastre. Eso es lo que está diciendo Yeshua. La palabra rapacidad en griego es apargué, que significa robo, saqueo, tomar violentamente. O sea, es la raíz espiritual del lobo que arrebata. O sea, son rapaces, o sea, están al acecho de a ver quién se equivoca. Esa es la actitud del fariseo, estar al acecho de a ver quién se equivoca, a ver quién cae. El exterior en sí estaba consagrado, pero el interior estaba poseído por el deseo de controlar. Y aquí Yeshua revela justamente un misterio. Una persona puede parecer pura y al mismo tiempo estar espiritualmente corrompida. O sea, esto nos conecta con lo que Dios le dijo a Samuel. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero ya ve que mira. Y eso es lo que los fariseos estaban haciendo, miraba lo que tenía delante de sus ojos. Nunca, evidentemente, no tenían el espíritu con ellos, porque cuando el espíritu está en vos, te da discernimiento, o sea que en ellos hubiese estado el discernimiento de ver quién era Yeshua. Por eso es que todos lo atacaban, porque no discernían quién eran. Para ellos era alguien que lo venía a sacar de la comodidad. Venían a decir, pero si durante años lo hemos hecho así y lo vamos a seguir haciendo así, ¿quién sos vos? A pesar de que había una promesa sobre el Mesías. El fariseísmo no comienza cuando alguien estudia mucho. Comienza cuando alguien reemplaza justamente la dependencia del espíritu por la dependencia del ego religioso. Por eso Yeshua confronta el afuera, o sea, porque el hombre puede aprender lenguaje espiritual, puede memorizar versículos, puede aparentar santidad, tener conducta religiosa y aún así estar vacío por dentro. Puedes venir acá de saquito, de corbata, puedes venir con polleritas largas, pero por dentro puede estar vacío. ¿Me explico? Porque el hombre intenta sostener con imagen lo que no posee en intimidad. Intenta aparentar lo que en su interior no lo es. Por eso muchos líderes religiosos en tiempo de Yeshua necesitaban reconocimiento público, necesitaban títulos, lugares altos, validación externa. Y bueno, no solo en el tiempo de Yeshua, aunque el tiempo de Yeshua sigue siendo ahora también. La gloria de hombre se convirtió en sustituto de la gloria de Dios. Por eso él dice, necios, en el 11:40. ¿Vieron lo que le digo? No, si Yeshua
Jesús tal vez, no sé, pero Yeshua sí. Necio le dice. En la cara se lo decía así. Necio, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Le dice. Y esta palabra necio en griego es aprón. No significa justamente falta de inteligencia. Necio no significa falta de inteligencia. A ver, decirle al de al lado, cuando te diga necio, no te estoy diciendo que sos un tontito, no es falta de inteligencia. Afrón es el nombre, corrijo, afrón. Afrón es, en griego. No significa falta de inteligencia. El necio no es falta de inteligencia, ¿sí? Significa alguien desconectado de la realidad espiritual. Uno sin percepción interior. Ese es el necio. Es un alma que conoce mandamientos, pero no conoce a Dios. O sea, puede conocer, puede citar versículos bíblicos, pero no tiene el conocimiento de Dios. Y acá entendamos que en el tema de conocimiento, con Yadá, que es intimidad, no conocimiento. Yo conozco toda la Torah. No es ese conocimiento de Dios. Cuando yo me refiero al conocimiento de Dios es intimidad, porque el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo solamente puedes tener intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque Él es Espíritu. ¿Y el Espíritu Santo qué? ¿No es el Espíritu de Dios? Hola. O sea, ¿cómo puedes tener intimidad con Dios si no tenés al Espíritu Santo? ¿Se entiende? El fariseísmo aquí representa el alma fragmentada, o sea, obediencia exterior, pero con una oscuridad interior, o sea, una conciencia dividida. Y esto sigue ocurriendo hoy en día. Hay personas que saben hablar de Dios, pero nunca aprendieron a caminar con Él, ¿o no? Tiempo atrás venía una persona acá que hablaba de Dios con otro que estaba en su trabajo, pero claro, le hablaba mucho de Dios, pero se drogaba, se emborrachaba. O sea, no es que sepas hablar de Dios, es que camines con Él. No es conocer, tener conocimiento intelectual de Dios, es caminar con Dios. Continuamos con lo que sigue acá hablando Yeshua, cuando habla acerca, pero dad limosna de lo que tenéis, dice. La palabra limosna en el pensamiento hebreo se relaciona con acá, que no es justamente caridad, ¿sí? O sea, acá cuando está hablando dar limosna, no está hablando de caridad, no está hablando de la limosna que se conoce en la iglesia oficial. Se está hablando a justamente la justicia social. Es justicia, que lo que sea acá es justicia activa, o sea, es restauración, es corregir desequilibrios, por eso es justicia social, corregir desequilibrios que lamentablemente el gobierno ahora y los que están a la par dice que, claro, decía el presidente en un reportaje, no, pero si vos ganás 300, si hay 3 personas que ganan $300 y uno que no trabaja, no le pueden dar a esas 3 personas, dividir y para justicia social, o sea, dar un porcentaje al otro que no trabaja. No se refiere a eso la justicia social. No se refiere a eso la justicia social. No se refiere a que, a ver, si vos ganaste en la semana, ponele 100.000 pesos y el otro no tiene nada para comer, que vos le tenés que dar 50.000 pesos para hacer justicia social. No, o sea, fíjense ustedes cómo tergiversan en la palabra, siempre se me enreda, cómo tergiversan la Torá misma, manipulan la Torá para que las personas que son ignorantes, esto sí, o sea, las personas que son ignorantes en la Torah caen en eso, porque no conocen. Ustedes fíjense hasta qué punto es conveniente que nosotros conozcamos la Torah, para que no nos dejemos engañar por sistemas humanos, porque acá se puede nombrar a una persona,
pero en sí sabemos que es un sistema perverso que está detrás de esas personas que son manipuladas para que exista el rico rico y el mendigo. La clase media no existe. O sea, justicia social no existe. Porque la llevan a que va, y qué es lo que dicen los ignorantes. Iba a decir necio no, porque necio dijimos ya que es conocedor. Los ignorantes dicen, y sí, lógico, yo no voy a estar laburando para darle de comer al que no quiere trabajar. No, justicia social es el que está pasando una situación que va en contra de su voluntad. Justicia social es aquel que cayó en pobreza, no, o sea, no sería la palabra, o sea, cayó, póngale en pobreza, cayó en una situación que lo está oprimiendo y no se puede levantar. La justicia social es para ayudar a esa persona, porque sabes que esa persona no es que los va a ayudar porque es una persona que no quiere trabajar, sino una persona que justo cayó en desgracia y le tenés que dar una mano. Eso es justicia social. Hola. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Lo entienden así? O sea, el apóstol lo enseñado muchas veces. Más allá del apóstol lo enseñado muchas veces, acá existe un manual de instrucción que te lo enseña. ¿Por dónde me quedé? Con la caridad. Yeshua revela algo fundamental. La pureza espiritual no se demuestra en rituales, sino en cómo tratamos al prójimo. La pureza espiritual no se demuestra en rituales, sino cómo tratamos al prójimo. Hola, ¿cómo estás tratando a tu prójimo? ¿Mm? Esto conecta con lo que dice Oseas, porque misericordia quiero, Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Acá la palabra conocimiento es da'at en hebreo. ¿Y qué significa? Una intimidad viva, una intimidad experiencial, una intimidad transformadora. Eso es lo que dice Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y quiero con ustedes tener una intimidad viva, una intimidad experiencial, una intimidad transformadora, más que cualquier holocausto. Eso es lo que el Eterno pide. Lucas 11:42, Yeshua dice, diezmáis la mente y la rueda. Y acá muchos que se toman de eso para decir, ¿vieron que Yeshua dice que no tenés que diezmar? ¿Lo han escuchado eso? Pero si acá leemos bien, dice, dije 11:42, hay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan, el diezmar, sin dejar de hacer, o sea, perdón, al revés. Esto es necesario que lo hagan. ¿Qué cosa? Es justicia y el amor de Dios, sin dejar de hacer aquello. ¿Se entiende? Lo tienen ahí en su escritura. Ellos cuidaban hasta el detalle mínimo, o sea, lo veíamos en el video, hasta la hojita de menta, cuidaban hasta ese detalle, pero olvidaban la justicia, olvidaban el amor, la misericordia. O sea, la palabra justicia aquí se conecta con mishpat, que lo vimos en el video, que no solo es una ley judicial, sino un equilibrio divino, o sea, una rectitud relacional, restaurar lo torcido, ¿sí? Y dice, y amor de Dios se relaciona justamente con Yesed, el amor leal. Yesed es el amor leal, el amor que da misericordia activa, o sea, el amor que es compasivo, que hay una compasión desde el pacto. Por eso el reino no se mide por precisión ritual, sino por cuánto del carácter de Dios vive en nosotros. Le digo de nuevo esta frase. El reino de Dios no se mide por precisión ritual, sino por cuánto del carácter de Dios vive en nosotros.
No se mide por cuánto te congregás, por cuánto diezmás, porque he escuchado a personas que también dicen, pero si diezmo, ofrendo y no sé por qué me va mal. No, o sea, eso es es algo, es un ritual. Me congrego, diezmo, ofrendo, voy a limpiar, no sé, voy a los grupos de capacitación, voy al grupo UVA, pero si no hay en sí el carácter de Dios en vos, y vas a seguir sufriendo lo que sufriste hasta ahora. ¿Se entiende? ¿Me explico? No fue solamente un evento sobrenatural. Pentecostés no fue un evento donde habían truenos o Shavuot, no fue donde habían truenos. O sea, ¿saben qué significa Shavuot y Pentecostés, verdad? Shavuot, ¿qué es lo que es? ¿Eh? ¿Qué es lo que es? Semanas. ¿Y Pentecostés? 50 días. ¿Cómo? 50 días, ¿sí? O sea que Shavuot es semana y Pentecostés es 50 días, lo aclaro por los que están viendo. O sea que Pentecostés no fue solamente un evento sobrenatural, fue la respuesta de Dios a siglos de incapacidad humana. Por eso en Shavuot o Pentecostés, Dios hizo internamente lo que la ley externa jamás pudo producir por sí sola. El Espíritu descendió para escribir la Torá en el corazón, transformar desde adentro y producir vida espiritual verdadera. O sea, la transformación, hermano, viene de adentro hacia afuera, decirle al de al lado. No, por más que te pongas ojos verdes, te tiñas el cabello, la transformación viene de adentro hacia afuera. Decirle. Por eso, Jeremías 31-33, ¿qué dice? Léamelo con el micrófono si lo alcanza a ver y si no, búsquelo ahí en la escritura. Jeremías 31-33, hermano, lo tenemos que saber porque es lo que realmente es la promesa. Esa promesa está cumplida en Yeshua en nosotros, o debe cumplirse en Yeshua en nosotros. Por no puedo asegurar lo que no sé si todos ya la tienen cumplida. Dice así la promesa. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Y esa promesa fue hace 1000 y pico de años. Y esa promesa aún está vigente para aquellos que quieren realmente tener, dice ahí, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Alguien quiere ser el pueblo de Dios? ¿Alguien quiere ser el pueblo de Dios? ¿Alguien quiere identificarse con Yahvé como su Señor? O sea, como su Dios, como su dueño. Y bueno, si no está el Espíritu Santo de Dios en vos, no lo sos. Según lo que dice. ¿Por qué? Porque a ver, ¿quién desciende de padre judío acá? Ninguno, ¿eh? Entonces, solamente podemos ser parte de ese Israel por medio de Yeshua HaMashiach, que Él vino justamente para injertarnos en ese verdadero olivo. ¿Sí? No hay forma de que nosotros ser el pueblo de Dios si no es por medio de Yeshua. ¿Y cómo? Por decir, yo creo en Jesús, que es mi Señor y mi Salvador. No, es que el Espíritu Santo de Dios esté en vos. Eso es el sello de que vos sos parte de ese pueblo de Israel. Si el Espíritu Santo no está en vos, seguís siendo un pagano. Ezequiel también dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. ¡Wow! ¡Qué fuerte, hermano! No sé si lo escucharon. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios. Y haré que, por medio del Espíritu Santo de Dios, haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
El Espíritu Santo vino para destruir el viejo hombre religioso. Más decía, no, pero yo no iba a ninguna iglesia. Sos religioso porque crees a Dios en tu manera. Todo tiene una religión. El que dice, muchos dicen, yo creo a Dios a mi manera, yo creo a mi manera porque yo aprendí así. Yo con Dios todo bien. No puedo ir a ninguna iglesia, pero Dios está conmigo. Obvio, Dios está ahí al lado tuyo, pero no está dentro tuyo. Porque Dios es omnipresente, o sea, Él está en todos lados. ¿Sabían eso? El Espíritu Santo vino para destruir al viejo hombre religioso. Vino también para quitar el corazón de piedra, la obediencia mecánica, la apariencia espiritual. Por eso, después de Pentecostés vemos algo distinto. Pedro ya no predica desde la teoría, predica desde el fuego. Fíjense que Pedro sanaba con su sombra, hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él. Los discípulos ya no siguen reglas solamente, ahora son guiados por la presencia. Por eso es que Yeshua le dijo, esperen que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ustedes para recién de ahí salir. ¿Recuerdan eso? Porque si no está la presencia de Dios en vos, salís a predicarle a medio mundo y recibes, ¿sabes qué? Los diablos, los demonios hacen festín con tu vida. Porque le dicen, ¿quién te conoce? Como los hijos ay, no me acuerdo cómo eran, de este sacerdote. Eran 7 hijos, creo. Lo vimos, no sé si el sábado pasado. Que iban y echaban demonios en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. Y le dicen, a Yeshua lo conozco, a Pablo también, y a vos, ¿quién te juna? Y así te hacen los demonios cuando el Espíritu de Dios no está en vos. Y te querés hacer el llanero solitario y vas a predicarle a todo el mundo. Y que no, porque se convirtió. ¿Qué se convirtió? ¿Qué? ¿Con qué poder? Y ojo, este es un llamado de atención. Si nadie se convierte de los que le hablo, porque no hay poder en mis palabras. El problema más peligroso es que el espíritu fariseo no murió allá en el siglo I, porque puede entrar en cualquiera. Incluso dentro de la congregación, dentro de congregaciones llenas de doctrina correcta, de sana doctrina, porque el fariseísmo no es solamente un sistema, es una condición del corazón desconectado del espíritu. Y aparece cuando corregimos sin amar, enseñamos sin quebranto, conocemos Biblia sin intimidad, usamos la verdad para sentirnos superiores. Por eso es que necesitamos constantemente la llenura del Espíritu, porque solo el Espíritu puede mantener el corazón sensible. Cuando tenés un corazón endurecido es porque no está el Espíritu Santo en vos. Y seguí orando para que el Señor traiga llenura. Por eso es que siempre les he dicho, si no hay llenura del Espíritu Santo, hermanos, no hay forma de que tu vida cambie, no hay forma de que haya una sanidad completa. Y acá, ya acercándonos al final, dice Lucas 11:52, hablándole ahí a los escribas, hay de ustedes, a los intérpretes de la ley, hay de ustedes intérpretes de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento y ni ustedes entraron, y a los que sí querían entrar, se lo impidieron. Acá la palabra ciencia es gnosis, que es justamente conocimiento espiritual, no es información, es revelación, o sea, es la llave, representa justamente el acceso, ese conocimiento espiritual, esa intimidad. Por eso los líderes religiosos tenían la responsabilidad de abrir las puertas del reino, pero las cerraron. ¿Y cómo las cerraron? Sustituyendo intimidad por normas, revelación por tradición y encuentro por control. En vez de tener un encuentro con Dios, existe solamente el control. Y acá el profeta Jeremías dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas. Y ahí
se le empezó a poner, o sea, ya se empezaron a incomodar y comenzaron a estrechar y procurando cazar alguna palabra, a ver qué es lo que decían, porque así son los fariseos, a ver en qué te equivocas. ¿Vieron? El fariseo siempre está viendo en qué se equivoca el otro para ahí acusar. Y eso es lo que hacían acá, estaban viendo ahí, a ver en dónde le podían encontrar el pelo en el huevo, dónde podían acusar. Porque cuando la verdad confronta al ego religioso, en sí no produce arrepentimiento, lo que produce es persecución. Cuando vos confrontás desde la verdad a alguien que tiene ese ego religioso, no produce arrepentimiento, produce persecución. Porque justamente la luz expone lo que está escondido. Y Yeshua dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Entienden lo que dice Yeshua? O sea, aquellos que rechazan la luz es porque sus obras son malas. Y este pasaje no fue escrito solamente contra los fariseos, fue escrito como un espejo para todas las generaciones. El fariseo puede vivir dentro de nosotros en cualquier momento. ¿Cómo o cuándo? Cuando aparentamos espiritualidad, cuando buscamos reconocimiento, cuando conocemos la Biblia pero no amamos, cuando usamos la verdad para controlar, cuando el ritual reemplaza la intimidad. Que quede claro, Yeshua no vino a destruir la Torá, vino a revelar su corazón oculto. La verdadera pureza comienza de adentro. Por eso David en su salmo dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy? Y vivimos en una generación muy parecida a aquella época, porque hay mucha información espiritual, porque información por información encontrás en cualquier lugar o no. O sea, vos abrís, no sé, un TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, por todo lado encontrás información espiritual, pero hay poca transformación. Hay plataformas sin quebranto, hay conocimiento en sí sin presencia de Dios, hay apariencias sin intimidad, pero el llamado de Yeshua sigue vigente. Limpiar el interior del vaso. Porque el reino no consiste en parecer santos, sino en ser transformados por dentro. El reino no consiste en parecer santos, sino en ser transformados por dentro. Y esa transformación no puede producirlo la carne. No puede producirla justamente el esfuerzo humano. No puede producir ninguna religión. Solo el Espíritu Santo puede formar al Mashiach dentro del hombre. Por eso la respuesta al fariseísmo no es menos Biblia. La respuesta es Torá más espíritu, más intimidad, más quebranto. Porque donde el Espíritu de Dios gobierna, ¿qué pasa? El orgullo cae, la dureza se rompe y la apariencia muere. Y ahí el corazón vuelve a tener vida. Porque sin Dios el corazón no tiene vida. Amén. Yo hasta acá los acompaño. Espero que realmente esto ayes de los fariseos también sea un ay para vos o de vos. Que puedas entender que Dios nos está llamando a una intimidad plena con Él.